Sabemos que en la actualidad la costumbre de escribir usando papel y pluma ha caído en desuso y que la mayoría de los mensajes son enviados vía Facebook, Twitter, WhatsApp, aunque nunca está de más tomarse el tiempo para hacerlo como en la antigüedad. En ocasiones, necesitas expresar lo que sientes hacia una persona amada y no te animas a hacerlo personalmente o simplemente quieres decírselo de una manera diferente, que quede de recuerdo para siempre. ¿Por qué ya no escribimos cartas de amor? ¿Verdaderamente están cayendo en desuso o será que las consideramos cursis? Hoy nuestro tema, en Diálogos en Confianza, cartas de amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y los queremos invitar a que nos acompañen el día de hoy porque tenemos un tema original, un tema distinto. Hoy quisimos hablar acerca de algo que creemos que está en desuso, que creemos que ha desaparecido, que son las cartas de amor, pero que también creo que forman parte de algo muy importante para poder expresar a veces emociones que en 140 caracteres no nos alcanza para poder decirlo suficientemente amplio. Y también, por otro lado, no nos atrevemos a abrirnos ya, quizá, de la manera en la que antes se hacía. Imagínese esa espera para recibir una carta de amor, el tiempo que pasaba en que se ponía el correo y tú podías recibir esa carta de amor o la mandabas. ¿Qué pasaba con esa incertidumbre? Porque ahora todo es inmediato, todo es rápido, todo es breve. Y antes había esta espera, había estas ganas de saber lo que pasaba con la otra persona, de esperar esas palabras que nos iban a llegar por parte de otras personas. En fin, hoy vamos a hablar un poco de eso y no nada más de cartas de amor, sino de lo que puede implicar el hecho de tomar una pluma, que ya mucha gente no sabe ni escribir, porque ya todos con el dedito. Entonces, lo que implica tomar una pluma, tomar un papel y dejar que salgan todas esas emociones que tenemos ahí guardadas, a veces sin ni siquiera tener que mandar esa carta. Quédese con nosotros, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, creo que va a estar muy interesante y le va a gustar, además tenemos como siempre invitados de súper lujo. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Marisa. Igualmente a todas las personas que nos ven y que también se conectan a través de las redes sociales. De hecho, la dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El teléfono para comunicarse es el 5166-4000. Saludamos, por supuesto, a nuestras especialistas, a nuestro especialista y a todas las personas que nos pueden seguir también a través de la señal internacional de nuestro canal. Y fíjate que ahora que presentabas el tema me quedé pensando y lo hablaba con algunos chavos un poco antes, la mitad de la semana para atrás. Me decían, pero qué necesidad y por qué encontraban el disfrute en eso. Ahora la inmediatez precisamente pues tiene muchas ventajas. La verdad es que me quedé pensando, son tiempos que ya no van a regresar. Hay generaciones que ya no van a conocer esta forma de comunicarse como se hacía anteriormente, que sí se tenía un sabor muy especial. Yo recuerdo películas o algunas escenas donde llega la mujer muy emocionada porque por fin llegó la carta del amado y entonces se encierra en su cuarto, se tira al lecho emocionada y dice, me voy a esperar todavía un día más. Y te generaba esta emoción de, ¿cómo se puede aguantar si tiene más de 2 meses esperando esa carta justamente? Era otra forma de vivir, supongo, ¿no? Otra forma totalmente distinta a lo que ahora se ha visto, porque inclusive entre gente muy joven,
pues sabes que se cortan relaciones amorosas en 20 segundos a través de un mensaje en WhatsApp, por ejemplo. Y si te enteraste o no, ¿eh? Y si lo leíste. Y si lo leíste, te enteraste, y si no, no. ¿No? Salen las dos palomitas, se enteró. Exactamente. Sí, exacto. Pero déjenme presentarle a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy para que empecemos a platicar aquí muy sabroso. Está con nosotros Michael Schussler. Él es doctor en lenguas y literaturas hispánicas, es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa y además es autor de varios libros. Bienvenido. Muchas gracias, Muchas buenos días. gracias, Michael. Está con nosotros Valeria Villa. Ella es psicoterapeuta sistémica y también narrativa. Vale, qué gusto otra vez Igualmente, tenerte aquí. encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muy contenta. Me da mucho gusto también darle la bienvenida a una queridísima amiga, admirada, además colega, que tiene años trabajando, que usted seguramente la conoce por esa voz tan sexy, sensual, por esos programas maravillosos. Ella hace este programa Esencia de Mujer en Radio Centro, en Grupo Radio Centro. Además es conferencista, comunicóloga. Rocío Bravo. Marisa, ¿qué te digo? gusto. ¿Qué te tomas en esta mañana, por favor? Me da mucho gusto volver a verte Muchas y muy buenos gracias. días. Gracias por la Gracias, invitación. bienvenida hasta tu casa, además Gracias. también, muchas gracias. Y está también con nosotros Patricia Valladares. Ella es escritora, es doctora en psicología e investigadora de género del FES Iztacala en la UNAM. Hola, Bienvenida, Marisa. Qué Pati, gusto, como también, siempre. qué gusto. Vamos a estar muy platicadores acerca de esto de las cartas de amor. Temazo, Que tienen que ¿eh? ver, temazo, Temazo. ¿no? Temazo. No sé si es un temazo para los que ya estamos viejos, pero somos románticos. Pero bueno, pues de todas maneras, la gente joven que nos vea, que aprenda que esto alguna vez existió, ¿no? Ya como museo. A ver si a lo mejor después se hace un museo de cartas de amor. Hay cartas interesantísimas, déjenme decirles, así que ya estaremos platicando de ellas, de personajes muy importantes de la historia, de la política, de la literatura, por supuesto, de Actores artistas, también. actores. Se enamoraban muy fuerte. Les vamos a platicar aquí todo el chisme del día de hoy. Pero por lo pronto, vamos a empezar este programa con un sondeo. Fuimos justamente a la calle y le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted por qué cree que ya no se usa esto de las cartas de amor? Y esto fue lo que contestaron. Por las redes sociales se perdió eso. Era más emocionante, ¿no? Te escribí una carta y al recibirla o igual me mandaron a mí por correo la carta, pues era más emocionante, ¿no? Pues de hecho la modernidad, ¿verdad? Que una carta ya llega muy pronto, más bien un correo electrónico llega en un ratito. Pues yo creo más que nada la tecnología, ¿no? Ahorita como que todos nos escribimos por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales, entonces como que a lo mejor estamos ya más acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, pero siento que este tipo de detalles pues como que dicen más, ¿no? Pues por la inmediatez de las cosas. Por la facilidad de los medios electrónicos, los medios digitales, entonces mucho más rápido mandar un correo, pasar un mensaje de WhatsApp. Desafortunadamente creo que nuestros jóvenes han perdido mucho el hábito de la lectura, de la comprensión, de la redacción y eso pues hace un poco difícil el que la gente se quiera expresar. Entonces ya como nuestro lenguaje ha sido simplificado a palabras que ni siquiera existen, yo creo que por eso ya es más fácil mandar un correo y ya se perdió esa bonita tradición de escribir una carta. Bueno, pues fíjense, ahí está, ¿no? Todos le echamos la culpa a las redes sociales, a la tecnología. A la tecnología. Pero yo me pregunto, no sé si esto es nada más una cosa de mujeres o de hombres, pero no es lo mismo decir te quiero, así rápido y mandarlo en un mensaje, que decir han pasado tantas noches y sueño con tu amor porque no tú que haces un programa Y con el olor de tu piel y porque además me transformas cuando me has besado y cuando me has hecho sentir la mujer más importante del mundo, ¿no? ¡Guau! A las mujeres nos gusta que miren, el oído, ¿por dónde entra el amor? En las mujeres, por el oído, ¿no, Marisa? Muchas veces, o la mayoría de las veces. Entonces hace falta que nos digan, no el TQM, con besitos, emoticones y demás, sino algo más allá que tenga que ver con palabras que nos hagan sentir, vibrar. Sí, exactamente, porque se vuelve un poco impersonal, me imagino, también esta cuestión de los emoticones, ¿no? Ya muchas veces ni siquiera se pone nada más es el muñequito de los ojos de corazón, que dices, ¿y? ¿No? ¿Y Pero qué más? no siempre yo digo que siempre ha habido una nostalgia como en el sentido de que los tiempos pasados fueron mejores. Y yo creo que es una cosa que no nos conviene. O sea, no nos conviene, no
creo que nos convenga pensar, o sea, yo soy de esa generación que escribía cartas, que iba al correo, que recibió cartas de amor y cartas de amigas que estaban en otro país y tal, ¿no? O sea, sí sé perfectamente de lo que estamos hablando. Sin embargo, es otro momento, ¿no? Lo que decía Oscar. O sea, tendríamos que partir de qué es lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy es jóvenes hipertecnologizados que traen muchísima prisa, que están sobreinformados, que ven la tele, el iPad y el celular al mismo tiempo, que son disque multitask, que sus periodos de atención son de 7 segundos, más o menos. Wow, o sea, nada. 7 segundos. Ese es el tiempo que atienden los chavos, ¿no? Las generaciones jóvenes. Eso es lo que hay. ¿Nosotros cuánto tiempo atendíamos? Un chorro, ¿no? bueno, O sea, yo me acuerdo horas. yo me acuerdo de 12 años leer 2 horas, ¿no? Sí. O sea, acostarme en mi cama a leer, sentarme en una silla a leer 2 horas. Y la carta la leías y la releías. Sí, No la nada leía más una vez, ¿no? Era un tesoro. La disfrutabas Era un muchísimo. objeto. Pero bueno, también como decir, ¿en dónde estamos, no? Yo pensé, los emoticones bien utilizados, oigan, son como 200. Puedes alburear con emoticones. Soy testigo de que se puede alburear divertidísimo y puedes, o sea, contar una historia con emoticones y eso no quiere decir que las palabras no sean importantes. A mí también me parece patético el TQM, usar las zetas en lugar de COS. O sea, sí creo que las palabras importan y que son hermosas y que el español es una belleza, Claro. ¿no? Y estos mensajes no dejan de ser escritura, no Claro. dejan de ser una forma epistolar. Claro. En esta época donde tenemos el teléfono, donde tenemos mensajes grabados, a mí me parece curioso que sigamos utilizando, de hecho, la forma escrita y salvo en el caso de Twitter, puede ser tan largo como uno quisiera. Yo no sé ustedes, pero yo he recibido mensajes de WhatsApp larguísimos, Cartas. con Sí. emoticones, cartas verdaderas, no Cartas siempre de en amor, ¿verdad? Pero cartas de algún tipo, ¿no? Pero sabes que nos hemos vuelto flojos, porque no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo en Facebook, digamos, por ponerlo de ejemplo, cuando pones alguna cosa, una frase o lo que sea, todo el mundo te likea, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo comenta. Cuando pones una cosa un poco más extensa, la gente ya no lo abre y no lo lee. Te voy a decir una cosa ¿Qué pasa? distinta. Pero bueno, que hable Patricia, te voy a dar es mi que efectivamente experiencia. el mundo cambió, pero no necesariamente para mal. Si pensamos en el siglo XIX, en esos librazos, porque la gente no tenía otra cosa que hacer, no había televisión, etcétera. Entonces, tu única manera de aproximarte al mundo era a través de la literatura y de estos libros enormes de 1200 páginas, ¿no? Sí. El mundo cambió y ahora tenemos tanta información que la gente no se va a detener a leer 1200 páginas. Pero lo que ha dado lugar es una nueva forma de relación. Y la forma de relación no es por flojera, simplemente el mundo cambió y entonces vemos mensajes de WhatsApp que son verdaderamente historias epistolares del siglo XXI, donde la gente escribe largo, pone emoticones, pone una serie de cosas, pero es como la nueva literatura, la nueva forma de comunicar. Y efectivamente hay muchas... Lo interesante del asunto es que a través de las palabras se encarnan los sentimientos y los hechos. Entonces uno puede tener 20 historias en la cabeza, pero hasta que pones un te amo con caritas, significa que te estás dando cuenta tú y el otro de qué es lo que está pasando. Efectivamente no es Ana Karenina, No, pero claro. es una forma Es un donde nos discurso. relacionamos de diferente manera. Claro. Y es muy interesante porque aquí el vínculo entre la psicología y la literatura está ahí. Porque la gente que tratamos pacientes muchas veces sigue existiendo, que tú no puedes comunicarte con tu amado y entonces le mandas una larga carta de correo electrónico de Face diciéndole qué te pasa y no sé qué. Y a lo mejor no la mandas, pero lo que estás haciendo es como encarnando esa sensación que tienes y ese deseo de comunicarle al otro y ese deseo sigue estando ahí. Lo que cambia es la forma. Pero el deseo de intimar, de sentir y de decirle al Ese otro está intacto, está digamos. ahí. Y Está hablas ahí, de ese es estos libros humano. publicados y estas son comunicaciones efímeras, muchas Ajá. veces, ¿no? Que se desaparecen en el éter. O muchas Entonces eso es veces una gran escribes diferencia para- también. Respondes ya nada más por inercia, ¿no? Ay, sí, amiga, yo también te quiero mucho y pones la carita o ya ni pones nada, o nada más te mandan un chiste por WhatsApp o por donde sea y pones, ¿no? Las caritas así riéndose y llorando. Lo que yo les quería comentar, Marisa, es que, por ejemplo, en el caso mío, después de llevar un programa de radio de 19 años, donde desde un inicio dijimos, hay que expresar lo que sentimos, que la gente escribiera lo que siente y pudiera con ello desde desahogarse, terapearse, tener catarsis, decirle a la otra persona, declararse incluso por la falta de Valentía. el miedo de que rechazara, ¿no? La mujer al hombre, en fin, incluso cartas me han llegado de personas que han tenido que escribir
lo que sienten después de una pérdida de un ser querido, que se ha adelantado. Entonces, yo siempre les he dicho, escriban por favor lo que sienten y de esa manera van a encontrar muchos vectores muy importantes de su vida, de su esencia. Por eso el programa lleva ese nombre, de la esencia. No es cursi. Al principio del programa decían que ¿será cursi escribir? Yo siempre les decía, cursi, si lo buscas en el diccionario es igual a ridículo. Luego, entonces lo que sientes no es ridículo. Claro. O sea, ahí sí, tache. Entonces no tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué de repente sentimos que somos cursis cuando expresamos nuestros sentimientos? Lo vemos después de esta pausa. No sé. Bueno, tenemos un comentario de Patricia antes de la pausa que nos dice, en las cartas plasmabas lo que avivaba la voz, no tenías el valor de expresarle a quien te gustaba y entonces este era un marco que te protegía un poco. Y bueno, así escribía mucha gente. Otro comentario, este es de Osman Woolrich, nos dice, ya estaba presente sin acceso a la tecnología actual, las tradiciones solo cambiaron, pero las cartas continúan. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Mi queridísima Gertrude, te sentirás apenada y sorprendida y desconcertada de oír la extraña enfermedad que me aqueja desde que te fuiste. Llamé al doctor y le dije, deme medicina, pues estoy cansado. Él me respondió, tonterías. Me miró con gravedad y dijo, creo que usted ha estado dando demasiados besos. Pero, ¿qué se supone que haga? Dije, porque mire, le debo 182 más. Me miró con tanta gravedad que las lágrimas se le escurrieron por las mejillas y dijo, podría enviarlos en una caja. Así que los empaqué todos con mucho cuidado. Cuéntame si llegan a salvo o si se pierde alguno en el camino. Fragmentos de la carta de amor de Lewis Carroll, diácono anglicano, matemático, fotógrafo y escritor británico. Bueno, pues estamos aquí de regreso y entrevistamos a diferentes personas para que nos platicaran acerca de su punto de vista con respecto a esto. Y un escritor que inclusive ha dado talleres con respecto a cartas de amor y cómo se escriben las cartas de amor es Mauricio Carrera. Entonces fuimos con él y le preguntamos qué opinaba acerca de esto de escribir cartas de amor y para qué sirven estas cartas de amor. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo escribir una carta de amor? Yo diría que ponerse un poco en el alma de un poeta. Para esto es bueno, por supuesto, leer poesía, empaparse de palabras que han dicho otros para expresar precisamente este tipo de sentimientos amorosos. Pero sobre todo yo diría que una carta de amor debe de escribirse en términos de seducción. ¿Qué es lo que busca una carta de amor? Seducir. ¿Qué es lo que busca esa carta de amor? Poder hacer que la persona que uno quiere se entregue en cuerpo y alma ante nuestras palabras. A lo largo de la historia hemos visto cómo las cartas de amor permanecen. Tenemos las cartas de amor de Josefina y Napoleón, tenemos las cartas de amor también de Elena Garro y Adolfo Bioy Casares, tenemos las cartas de amor de Diego Rivera y Frida Kahlo. Hay una carta de amor que a mí me gusta, Enormidades. Se le escribe André Breton a su hija. Es una carta que ustedes pueden leer en un libro de hermoso título y aparte de hermoso contenido que se llama El amor loco. Es una carta donde André Breton le explica a su hija por qué fue concebida. ¿Por qué? Porque amaba a la mujer con la que estaba. Y al final le da una recomendación, un consejo que yo siempre trato de brindar también a las personas que se acercan a mí, a mi hijo, a las personas que quiero. Ese deseo al final de esa carta fue a su hija, deseo que seas locamente amada. Yo lo que sugiero es escribir una carta en principio, enviarla y cuál es el destinatario, el corazón de la persona amada. Bueno, pues ahí está esto acerca de cómo escribir o para qué sirve escribir una carta de amor. Y bueno, pues generalmente pensamos al escribir una carta de amor que estamos hablando de relaciones de pareja, lo cual también, pero pues hay muchas formas de expresar amor, por ejemplo, a los hijos, a los padres, claro, ¿no? A los hermanos, a los también, amigos. a los amigos, que también son cartas que tienen que ver con el amor, porque tienen que ver con los sentimientos. Pero entonces mi pregunta sería, ¿es catártico, es sano el poder tomar un papel y una pluma y escribir lo que sientes? Yo creo que sí. Yo creo que es una forma diferente de plasmar y de
digamos, volver algo más concreto el mundo de las emociones. Una carta se construye de palabras y las palabras se quedan ahí, que esa es una cosa que a lo mejor sí tendría como desventaja el send, ¿no? El enviar compulsivo, ¿no? El darle send y no pensar antes, ¿no? Yo creo que es un proceso reflexivo el que hay detrás de o antes de escribir una carta. Antes del corte hablaban del adjetivo cursi. Yo siempre he pensado que es una forma de descalificación de aquellos que tienen mucho miedo de sentir. Eres un cursi, ¿no? Y es una descalificación. Pessoa decía que los que están afuera, digamos, los que están leyendo una carta de amor que no es una que ellos escribieron y recibieron, piensan que son ridículos esos que la escribieron, ¿no? Y él decía, son ridículos más bien los que nunca han escrito una carta de amor. O sea, es ridículo, es una inhibición de las emociones, el no poder expresar de una manera concreta lo que está sintiendo. En terapia, por ejemplo, se utilizan las cartas terapéuticas entre sesiones terapéuticas. ¿Para qué? Para amplificar la experiencia, para reflexionar sobre lo que conversamos, para que dure más ese rato terapéutico, ¿no? O sea, lo que hacemos es, con una carta, alargar la experiencia, recordarla, recrearla, amplificarla, no sé, volverla más intensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un acompañamiento de la vida emocional. Y fíjate, ahorita que dices eso, me acuerdo, mi mamá siempre me decía, ten cuidado con lo que escribas, porque lo escrito, escrito queda. Sí, claro. Entonces, es como mucha responsabilidad. Son peligrosas las palabras. Claro. Son No son como, peligrosas. bueno, no son como las palabras dichas que se las lleva el viento, ¿no? Claro. Claro, Las exacto. cartas ahí se quedan y te dicen, mira lo que me pusiste Es o mira el mail que papelito enviaste. habla, ¿no? Papelito Papelito habla. O telefonito ahora, ¿no? Tabletita o smartphone habla. Que también habla, porque también si los leen habla. Claro. Claro. Y desde una perspectiva, perdón. Yo quisiera contar una anécdota que tiene que ver con esto de las cartas de amor, porque las cartas de amor que expresan sentimientos y sensaciones no solo son a los amados, ¿no? También hay toda una tradición que tiene que ver con las cartas a los hijos, y yo les quiero contar una anécdota. Hace muchísimos años mi hijo iba en maternal, y entonces había un concurso que se llamaba Carta a mi hijo. Y lo sigue, ¿no? No sé si todavía existe, que era del periódico Novedades. No sé, me suena. Bueno, el asunto es que yo hice una carta, le hice una carta a ese pequeño, y era muy curioso porque la carta, una parte era una parte de amor por haber nacido, etcétera, etcétera, pero la otra parte era como un reflejo de la sociedad. Y en este país están pasando estas cosas y ojalá cuando crezcas tengamos otro tipo de país, ¿no? Cada quien con sus fantasmas. Lo interesante, por ejemplo, en mi proceso, esa carta ganó el concurso. Y entonces a mí me abrió la oportunidad y dije, bueno, ¿qué tal si me dedico a escribir? ¿Qué tal que no solo expresas sentimientos, sino si además puedes estudiar y aprender, lo puedes hacer bien? Y eso puede ser una forma de comunicarte no solo con esa persona, con ese hijo, con ese amado, sino una forma de expresarte en el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo de los escritores? Cómo las cartas van más allá del mero hecho catártico y amoroso, sino es una manera también de hablar de la realidad, de representar qué es cómo las personas vivimos el mundo. Claro, tienes Y entonces es muy interesante cómo, vuelvo a insistir, y juntando la literatura con la psicología, cómo cuando uno escribe se encarnan los hechos. Es decir, esta cosa de que se queda por escrito y ahí está, y está para recordarte qué es lo que te estaba pasando a ti en ese momento. Claro. ¿Es como un diario? Es como es algo más que un diario, es como un testimonio de vida. Al nombrarlo, existe. Entonces, esto que siento por ti ahora existe, y tan existe que está aquí escrito. Es como la fotografía de la palabra. Es la fotografía de la palabra. Bonito. Ahorita se me ocurrió. ¡Qué bonito! Y entonces es muy Claro, interesante porque esta fotografía de la palabra existe, y este asunto de la modernidad, más allá de calificarlo si es bueno, malo, ridículo, cursi, no, es una realidad, y los nuevos libros están hechos de WhatsApp, por ejemplo, donde lo que narra el escritor es que fulano le dijo a fulano y entonces no sé qué, y está ahí. Y está ahí y no es tan efímero. ¿Por qué? Si te hackean, entonces todo el mundo lee. Y es un poco lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, yo aquí tengo algo que me fascina, que son las cartas de Abelardo y Eloísa, donde estos amados se mandaban cartas por toda Europa y las leía todo mundo. O sea, llegaba a un lugar, pues aquí va la carta de Eloísa y dice que, y la leía todo mundo. No, bueno. Hasta que por fin llegaba. Y además ¿Porque unas las cartas... abrían o las abrían Sí, para claro, leerlas? las abrían, no estaban lacradas y entonces las leían y, pues Eloísa dice que tú, así hasta que tardaba 3 meses en llegar
donde estaba el modo, y todo el mundo lo leía. Lo que pasa ahora es exactamente lo mismo con los WhatsApp, porque lo que hacemos, mira lo que me mandó, te lo voy a reenviar, ¿eh? Y se lo reenvía a 20, y entonces como Abelardo y Eloísa, todo mundo conoce esa historia amorosa que pasa en los WhatsApps, y es una cosa maravillosa. Fíjate que yo creo que... Maravillosa depende de lo que digas, ¿no? Claro, claro. Puede ser para contra. Sí, por supuesto. Yo creo que ya se había perdido un poco justamente esta tradición de escribir. No digo que Mark Zuckerberg o cualquier otro inventor de estos medios de páginas o redes sociales sean los nuevos Gutenberg, pero creo que sí generaron otra vez esta hambre por comunicarte. ¿Sí? Ahora, ya cada quien escribe el qué como quiera, ¿no? Con Q o con K, que eso me parece desastroso. Claro. Pero de eso no tiene culpa la tecnología. Nos comparte, por ejemplo, Alex Kiav. Una vez escribí una carta de amor en Facebook y era tan larga que se convirtió en una novela. El medio dice, es lo de menos. Expresar el amor es lo importante. Y como bien decías tú, o sea, también la empezaron a compartir y es por eso que se convirtió en una novela. Isa Infante nos dice, la narrativa sucumbió ante el pensamiento este es Omar Frías. La narrativa sucumbió ante el pensamiento paradigmático cuando la devoró con su fuego. Escribir con pluma y papel crea magia y solo la crean los seres mágicos. Isa Infante, un trazo revela fragmentos de nuestra personalidad. Es una pena que la gente ya no se anime a escribir. Edith Nava, el amor epistolar es de los más cálidos que hay. Es un esfuerzo de tiempo y delicadeza en cada letra impresa. Patricia, era todo un ritual elaborar las cartas, mismo que se ha perdido. Ahora los chavos o a los chavos les parece cursi o arcaico. Le echabas hasta perfumito a las cartas. Claro. Le ponías perfumito para que al abrirla oliera a ti. Oye, el besito de lápiz labial. El besito de lápiz labial. De letra, por ejemplo, te decía mucho te podías de la mandar persona. A hacer tu sello te también. podías enamorar de la persona por la caligrafía. Por supuesto. ¿No? Y se dice en Facebook, no eres tú, es tu ortografía, ¿no? Pero sabes que a lo que estabas comentando me parece que es muy importante. Por ejemplo, el Facebook que decías, si pones algo muy largo, de repente la gente no tiene tiempo de leer y al contrario. Todos estamos ávidos de leer porque si lo que empezamos a leer nos identifica con nuestra vida, entorno, sentimientos o emociones, que es lo que pasa conmigo y con el programa, yo comparto pensamientos de muchísimos poetas o de muchos escritores o lo que le llamamos la prosa poética o simplemente una carta, una carta normal, ¿no? De alguien que sintió algo maravilloso. Lo pongo en el Facebook, lo comparto y no sabes cuántas personas empiezan a desencadenar ahí sus emociones y a decir, es que esto mismo me pasa y ponen el nombre de fulanito, mira, para que pares oreja, ¿no? Entonces lo comparten muchísimo y te das cuenta que las personas sí estamos ávidas de leer porque sentimos, depende mucho de lo que estamos viviendo. Ahora, hay chicos que dicen, eso es cursi, pero ¿sabes qué? Yo les digo, hasta que te enamores, mi niño, mi niña, vas a caer conmigo. Y claro, el día que se enamora o se desenamora o se enamorisca, ahí viene con la carta y ahí viene a pedir un pensamiento, porque luego es cierto, te enfrentas al papel y no sale nada. Lo que sí es cierto es que todos necesitamos como que expresarnos, necesitamos encontrar una forma de poder sacar todo aquello que está dentro de nosotros. Y bueno, es lo que te están ahí comentando muchísimo. Sí, ¿no? muchos comentarios. Luis González, ya se ha perdido la costumbre de escribir una carta de amor. En fechas especiales como el 14 de febrero, el Día de las Madres, tomo un papel y escribo a mis seres queridos. Victoria Ramírez Herón, mi papá escribía cartas de amor a sus hijos y eso nos emocionaba. Él falleció y ahora nos escribimos entre hermanos. Esta otra llamada es de Guadalupe y nos dice, hace 2 años aproximadamente, un vecino me escribió una carta para declararme su amor. Fue muy bonito, aún la conservo. A través de las cartas uno se puede dar cuenta de los sentimientos de la gente y de los hombres también, y que los hombres, de que los hombres también son sentimentalistas y románticos, igual que las mujeres. Silvia, ¿consideran los panelistas que las expresiones actuales van a perdurar como lo que fueron las cartas de Sor Juana, como la película de Carta de Amor? Todos tenemos algo escrito en algún lugar. Esta otra llamada es de Denise. A mis 29 años todavía le sigo mandando cartas a mi pareja y nunca le he dejado de escribir, tanto a él como a mi familia, por lo que
coincido y estoy de acuerdo en que a los adolescentes ya se les olvidó, por lo que hay que volver a retomarlo. Principalmente sirve para afianzar las relaciones. Yo todavía conservo, por ejemplo, las cartas de mis amigos de cuando era día de San Valentín, o simplemente porque queríamos expresar algo que había pasado para pedirnos disculpas, o simplemente para saber que estábamos bien. Oye, cuando dicen que mandan cartas, yo me pregunto si es escribir algo y meterlo en un sobre y dárselo, o si es mandarlo por correo con timbre. Que esa es otra, sí, Yo claro, creo que son claro. mails. Son mails. Oye, Son fíjate- mails que no sé si estamos hablando de lo mismo. El mail yo creo que es me parece a mí, que es el sustituto, es la nueva carta, ¿no? Sí. O sea, cuando te sientas a escribir algo ya como más pensadito y tal, a lo mejor lo haces en un mail. Yo he mandado cartas por WhatsApp. O sea, de repente me doy cuenta que es una carta larguísima en un WhatsApp. Hay una aplicación que te puede convertir largas conversaciones de WhatsApp en un libro. No me digas eso. Sí, sí, Oye, sí. No estaba enterada. No, yo tengo uno por publicar, por lo menos uno que vale la pena. ¿De O sea, todos tus WhatsApps? De todos mis WhatsApps tengo un intercambio. Pero no es muy íntimo eso. Claro, porque hombre, los pero, WhatsApps... o sea, no lo publicaría, Pero por eso. digo, esto podría dar material para un Para un libro. libro, ¿no? ¿no? Yo creo que esa es una cosa interesante. Yo creo que lo que es padre de las cartas es como desde todos los lugares desde donde pueden venir, ¿no? O sea, desde la desesperación de perder a alguien, tratar de recuperar a alguien que ya no te quiere, escribirle a alguien que ya no te lee, que esa es una cosa que pasa mucho en terapia. O sea, la gente viene y tiene como esta idea estereotipada, que yo creo que eso es culpa de la psicología pop, de decir que hay que cerrar círculos, ¿no? Entonces, esas malditas frases que dices, ¿qué carajos es cerrar círculos, no? Para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, Es y para diferente. Oscar, y para todos, diferente. es ¿Y por qué distinto. no cerrar triángulos? Exacto. Que ¿O por serían qué más no interesantes que los círculos. ¿O por qué no dejar por ¿O por qué- siempre abiertas cosas? Ajá, y ¿o por qué no le dejarlas- dejamos medio emparejado nada más? ¿no? Exactamente, medio emparejadita puertita la abierta. puerta y sin cerrojazo, ¿no? Entonces, o sea, la gente dice, tengo que cerrar este círculo y le tengo que mandar una carta para cerrar esta ruptura, ¿no? No sé, porque a veces uno se está escribiendo a Pero uno. por eso, porque estás vaciando tus emociones, entonces tú le estás poniendo punto final de alguna manera a un sentimiento complicado o a una situación existencialista o algo que no te dejó hablar la otra persona, porque tal vez la otra persona nunca quiso escucharte. Esa es otra cosa Claro. del poder de escribir. La necesidad de ser escuchado. Me de ser hiciste escuchado. recordar Fíjate, las cartas como tortura, que alguien termina y el otro sigue mandándote Sí. cartas y cartas y cartas que ya no Oye, quieres y La leer. carta hablando de la como tortura. necesidad, esta llamada es muy importante. Guadalupe Sánchez nos escribe y nos dice, hoy es mi cumpleaños 64. Quiero decir que he recibido muchas felicitaciones por medio del celular, caritas, pasteles y flores, pero lamentablemente nadie me ha venido a visitar para darme algo. Ojalá que la tecnología no nos rebase y después quieran hacer a sus hijos por medio de la computadora, celular. Uy, no, o tableta. Bueno, Qué aburrido. Personalmente, las Es verdad, tarjetas es de cierto. Navidad ya no existen. claro, pero personalmente le enviamos un cariñosísimo abrazo a la señora Guadalupe. Un Sánchez. abrazote, Felicidades. Guadalupe. Vamos a una pausa. Te has llevado más que mi alma. Eres el único pensamiento de mi vida. Cuando estoy cansado del trabajo, cuando los hombres me desesperan, cuando estoy a punto de maldecir estar vivo, pongo mi mano en mi corazón. Tu retrato cuelga de él. Lo miro y el amor me trae la felicidad perfecta. ¿Con qué arte me cautivaste para concentrar todo mi ser en ti? Vivir para Josefina es la historia de mi vida. Fragmento de la carta de Napoleón Bonaparte a Josefina, 3 de abril de 1796. Cuando uno escribe una carta de amor, dicen que uno empieza sin saber qué va a decir y acaba diciéndolo absolutamente todo. La realidad es que cuando tú escribes una carta o lo que sea, es tu cerebro que manda información a tus manos, información de cómo eres, de cómo te sientes. La carta de amor tiene una magia especial. La carta de amor es esa emoción y esa sensación que tú quieres que las palabras hagan justicia, pero no dicen tanto tus palabras como la forma de tu letra. La carta de amor que es sincera va a tener 3 características fundamentales. Número 1, va a decir para quién es. No te va a poner mi amor, mi gorda. Cuando tú escribes a la persona que amas, tu letra va a cambiar. Entonces, tu palabra te amo, por ejemplo, es una palabra estímulo que se va a ver más grande. Pero si el te amo está chiquitito y tembloroso, tal vez no te ame tanto. Por ejemplo, otra cosa que es muy importante es que la firme, no que te ponga atentamente
atentamente yo, atentamente el amor de tu vida, atentamente tuyo, atentamente tuya, porque ahí no hay compromiso. Si tu pareja te pone una carta de amor grandotota y muy adornada, así te está viendo. Si pone tu nombre más grande que el resto del texto, es porque te admira. La carta de amor no es nada más lo que te digan, porque solamente el 10% de la comunicación está en las palabras. Todo lo demás es el lenguaje corporal, y en este caso es tu letra. Los secretos que va a revelar tu letra, de quién eres, de cómo te sientes. Una carta de amor que te diga estoy muy feliz y que la letra vaya hacia abajo, es más que obvio que no está muy feliz. O que de repente escriba súper angulosa la carta de amor, pues no, al contrario, uno trata de hacer hasta bonita letra en la carta de amor, porque las apariencias engañan, porque en solamente 8 milésimas de segundos, imagínate, tú ya ves a una persona y a través de su apariencia crees que sabes con quién estás tratando, pero realmente no tiene nada que ver con eso. Muchas gracias a María Fernanda. La verdad es que la grafología es una cosa impresionante. Los que se dedican a ello seriamente, como es el caso de María Fernanda y bueno, de su familia, la verdad es que es muy interesante. Se pueden saber muchísimas cosas. Hay rasgos, hay cosas que no se ocultan. No se ocultan, como dice ella, ni con el lenguaje corporal, pero tampoco se ocultan con la letra, con la forma en la que tenemos de escribir, que también es una expresión súper, pues inconsciente de alguna manera que uno refleja en el momento de estar escribiendo. Claro, esto lo tiene que hacer personas capacitadas y serias, como es el caso de María Fernanda. Y completarla con otros datos de la persona, ¿no? Claro, porque, tiene que ir como en un conjunto. También, la verdad, van y diagnostican a la gente con la letra, ¿no? Y dices, no, espérame, pues ni con una prueba de inteligencia, ni con una prueba proyectiva, ni con tu letra. Claro. Con todo lo que eres. Con todo junto, ¿no? También, con todo junto. Claro, con todo. Así es magia. Pero bueno, volviendo a esto de las cartas de amor, quiero que me platiquen, a ver, Michael, cuéntame de algunas cartas, de algunas cosas que sabemos a través de estas cartas, hasta conocemos cosas de la historia, cosas de las relaciones. Ahorita veíamos a Napoleón y a Josefina, que por cierto, estábamos comentando aquí que una de las cosas que sabemos a través de las cartas de Napoleón es que le pedía a Josefina que no se bañara. Le decía, no te bañes, ya voy para allá. Ya voy para allá, me tardo un pero mes. ya voy para allá era un mes después, porque el señor estaba haciendo la guerra, ¿no? Entonces, pero iba a ser el amor después. Pero iba a ser el amor después. Y en su jugo. Pero esas cosas las sabemos porque existen unas cartas. Claro, bueno, hemos hablado hasta el momento solamente de cartas amorosas en un sentido romántico, ¿no? Sí. Es decir, un amor hacia una persona, que la verdad es una construcción cultural, ¿no? Que nace, no sé, en la Edad Media, con el amor cortés, en el romanticismo, pero se mencionó también a alguien que nos está viendo, a Sor Juana Inés de la Cruz, que también escribió cuando menos 2 cartas que yo conozco, y una es una carta amorosa, una carta de amor, pero hacia el conocimiento. Es una carta donde ella expresa su amor hacia el saber, hacia las ciencias, la historia, la mitología. Entonces yo desde mi óptica de investigador no quiero ser aguafiestas, pero que también hay cartas que no hablan simplemente de una relación entre 2 seres humanos, sino que hablan de un amor que trasciende tal vez ese tipo de, digamos, relación terrenal, ¿no? En otro caso, en mi experiencia, por ejemplo, tuve la suerte de encontrar una bolsa, un sabucán de Yucatán que estaba lleno de cartas entre Alma Reed, la peregrina de la canción del mismo nombre, y Felipe Carrillo Puerto, ¿no? El mártir, el gobernador socialista de Yucatán. Y ahí sí, no solamente se atestigua una relación amorosa en un sentido, digamos, romántico, sino también se comparten ideas, sueños, utopías, deseos para que su península fuera mejor de lo que había sido en la época de los grandes hacendados del Enequén, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, al menos para un investigador, uno puede tener una visión íntima, digamos, una es como visión meterte que en la intimidad de las es meter de uno se siente un poco como voyeur, ¿no? Estás viendo estas emociones de 2 figuras tan importantes, pero que también se puede cotejar con una historia épica, que es la que se suele leer en los libros de historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos casos, digamos,
en esta ocasión una relación epistolar que duró un poco menos de un año, que arroja mucha luz, no solamente sobre la fascinación que tenía con su gringuita del norte, Carrillo Puerto, sino también donde él expone sus ideas, digamos, de cómo va a ser Yucatán, cómo va a seguir las ideas, productos de la Revolución Mexicana en ese lejano estado de México, ¿no? Así que esos son dos ejemplos, unos que sí incorporan un amor romántico, pero otros que hablan de otro tipo de amor. Yo creo que es importante también hablar de eso y también hablar de cómo este tipo de literatura testimonial ha sido importante en México. Pienso en Elena Poniatowska, pienso en Querido Diego te abraza Kiela, donde ella reescribe, reinventa estas cartas enviadas pues definitivamente desde París por Angelina Beloff a un ausente Diego Rivera que nunca le responde y utiliza, digamos, esta forma literaria antiquísima, además, para reconstruir esta relación, esta realidad tan triste de Angelina, que cuando por fin llega a México pasa enfrente de Diego Rivera y ni la reconoce. Fíjate que en ese sentido lo que dice Michael me recordó, las cartas son poco conocidas, pero hay un libro muy, muy interesante sobre la pasión entre el doctor Atl, que es Gerardo, ¿no? El famoso vulcanólogo, pintor, además, bueno, un hombre de muchísima ciencia en muchos sentidos, y la famosa Nahui Olin. La hermosa claro. La hermosa Nahui Olin, que Claro. ella, que se llama Carmen, ella se llamaba Carmen, y él le puso Nahui Olin porque le encantaba el náhuatl. Entonces, de alguna forma hacía la analogía entre la belleza que existía en Nahui Olin con lo que es Carmen su musa, y tuvieron un amor tórrido y romantiquísimo. Entonces, en esas cartas se refleja la historia de un México maravilloso que es de principios del siglo XX, y te das cuenta de todo ese entorno, porque además ellos conformaban parte, como Diego y como Frida, de una cúpula de intelectuales y de personajes importantísimos del siglo XX que permeaban en todos los ámbitos y que nos hacían saber cómo era nuestro México. Por eso las cartas también son maravillosas en ese sentido, y ahí venía ello. Y una que te quiero contar de lo de mi experiencia en el radio. Todavía eran las de timbre postal y sobre, como decías, enviadas. Sí. Así empezaron a enviar todos los radioescuchas en el 96, imagínate. Las cartas, no había otra manera. Empezaba el correo incipiente, el mail, y después el mail ya llegó a desplazar a las cartas y después el Twitter llegó a desplazar un poco al mail, y luego el Facebook y el Twitter, las redes desplazaron al correo. En mi caso, en el programa. Y una vez un chico me escribió de puño y letra y me puso: Rocío, esto solamente te lo voy a decir para que igual lo compartas con el público, porque para mí es una experiencia de vida muy dolorosa y quiero que tomen experiencia de esto. Imagínate, era el año 97 y a grosso modo decía que le escribía un poema después de la carta que iba yo a leer a la mujer que había fallecido hace un año porque él había tenido una aventura amorosa y le había contagiado el SIDA, y entonces él era seropositivo, pero ella había muerto. En un año se desató la enfermedad tremendamente y falleció. Y me dice: yo no sabía que era yo seropositivo hasta que mi hermano tuvo un accidente. Fui a donar sangre y me dijeron: señor, usted no puede porque es seropositivo. Entonces, por una sola aventura, y te confieso y quiero que lo digas al aire, por una aventura que además fue una tontería porque yo adoro a mi mujer, hoy estaría cumpliendo 33 años y fue el día de su cumpleaños cuando él hizo lo posible porque la carta llegara a tiempo y en tiempo, y me dijo: compártelo para que los hombres aprendan a valorar a sus mujeres, con esta experiencia de vida que yo sé que creo que ni Dios me va a perdonar. Mi mujer ya está muerta y yo no puedo hacer nada. Y después de esto lee este pensamiento y su canción, nuestra canción, que era una canción que me parece que era de Sabina, la de Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12, de Joaquín Sabina. Y entonces, pues después de leer la carta, obviamente tomé aire. ¿No? Qué fuerte, muy fuerte. Pon la música y ahora a decir el pensamiento como si lo sintiera, como si yo fuera él. Y también dando esa experiencia no solo a hombres, también a mujeres que si valoran tanto a sus parejas y aman tanto a sus seres queridos, no hagan tonterías que puedan propiciar cosas irremediables. Claro, claro. Pero fíjate, entonces estamos hablando que también se puede hablar de cualquier cosa. Hay cartas muy calientes, ¿no? Las cartas de Henry Miller con Anaïs Nin son absolutamente estimulantes, ¿no? O sea, yo de repente les digo a mis pacientes que ya se les acabó la pasión y están aburridos.
agarren las cartitas de Henry Miller y Anais Nin y dense una buena calentada. O sea, de verdad, porque... O por lo menos que vean la peli de Henry and June. O que vean Henry June. Claro, ahí porque entienden a todo. uno se le acaba la imaginación. Entonces también esos libros que dan cuenta de historias de amor o de historias de pasiones desbordadas, que a lo mejor no todos tenemos el talento para escribir, pues para eso están, ¿no? Claro. Nabokov, el autor de Lolita, tuvo un intercambio epistolar con su mujer de 50 años. Durante 50 años intercambiaron cartas y son muy bonitas porque te vas atestiguando en un voyerismo benigno la evolución de una relación que pasa desde la pasión de los primeros años hasta el compromiso de una relación de largo plazo, ¿no? Ella era hasta su guardaespaldas, cargaba una pistola, lo defendía, editaba sus cosas, era su mecanógrafa, y pues es espectacular leer ese tipo de cosas. Neruda siempre estuvo obsesionado con la novia de sus 19 años, a la que le escribió casi muchísimos de sus poemas, y dicen los que saben, los que estudian, ¿no? la poesía, el contenido de la poesía, que esa mujer de su juventud estuvo presente en toda su obra. O sea, que se notan los rastros de lo que ella significó para él amorosamente. Entonces... Pero fíjate, ahorita estamos hablando de grandes personajes, personalidades, que de alguna manera meterte en su mundo íntimo resulta interesante. Yo me pregunto, las personas comunes y corrientes, también debe ser muy lindo y se han hecho películas al respecto, para de repente unos hijos descubrir las cartas de su madre a diferentes personas. Los puentes de Madison. Los puentes de Madison. ¿Sabes qué me hiciste recordar? yo me atrevería a decir que lance la primera piedra quien no haya escrito una carta de amor alguna vez en su vida. Sí. Eso. Todos. Pero sí lo hay, ¿eh? Y seguro las tienen guardadas. Pero todos. mira, por miedo, por pena. Exacto, no quiere decir que las envíes, pero sí que las escribes. o las pensaste. Y la rompes. Todos los adolescentes, y quizás uno desde antes, cuando estás en pleno arrebato amoroso, empiezas a escribir en pie y escribes y escribes y escribes, y luego te quedas con esa carta, y la siguiente parte es que la metes en un libro y la dejas ahí hasta que se hace... Hasta que la encuentra tu esposa y te dice, ¿cómo estabas enamorada de esta mujer así? Exacto, pero todo mundo, todos los humanos, porque ese es un hecho humano, esa necesidad de transmitir ese sentimiento amoroso. O externalizarlo, tal vez, es que no todos podemos verbalizarlo, entonces es mucho más fácil, y yo digo que una vez que empiezas a dejarte llevar, empiezas a escribir y escribes y escribes y escribes. Y para eso también está la literatura, porque uno dice, bueno, yo no sé qué decir, pero entonces empiezo a leer a Neruda, y entonces eso te da vuelco de yo estoy sintiendo lo mismo, y tú haces tu propia versión de los 20 poemas de amor. Y una canción eres tu Nerudita. Eres tu Nerudita. Y todos tenemos un poeta, como dicen, todos músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Todos tenemos o le pegas el poema. O le pegas el poema. ¿no? Sí, claro. Que no te va a salir secundaria. Tú como a Rojas. El poema, lo editas y lo metes ahí, lo pones como que es tuyo y demás. Pero lo que está ahí, y es muy interesante porque eso es una forma de narrar tu propia historia. Sí. Se dice que la historia en realidad no es lo que te pasó, sino cómo tú te cuentas esa historia. Sí. Claro. Entonces, cuando tú encuentras esa carta que le escribiste a tu novio adolescente, dices, wow. Y a lo mejor ni era tan maravilloso, ni estaba tan guapo, etcétera, pero tú te construiste esa historia maravillosa de amor, y esa es tu historia de amor, y eso va a ser un referente no solo personal, sino social y político. Lo que estamos diciendo de estos famosos es más allá de lo que ocurre en el amor, es como una manera de mirar al mundo, las condiciones el México de ese tiempo que estaban. Y algo que va a pasar dentro de 100 años es que lo que vamos a tener de la historia de la humanidad es esos WhatsApp que forman parte de cómo transcurrir el mundo. Ahí te voy a parar para ir a una pausa porque me parece muy interesante que retomemos eso. O sea, ¿qué va a pasar con todos nosotros, con nuestros sentimientos, con la manera de ver al mundo, con esta forma tan efímera que tenemos ahora de escribirnos? ¿Será mejor? ¿Será más breve? ¿Será muy resumida? ¿No sirve para nada? ¿No nos refleja? Se lo decimos después de esta pausa. Adiós, mujer, tormento, dicha, esperanza y alma de mi vida, que amo, que temo,
que me inspira sentimientos tiernos que me llaman a la naturaleza y movimientos impetuosos tan volcánicos como el trueno. Yo no te pido amor eterno ni fidelidad, sino solamente verdad, franqueza sin límites. El día en que digas te amo menos, será el último de mi amor o el último de mi vida. Si mi corazón fuese bastante vil para amar sin ser correspondido, lo destrozaría con mis dientes. Josefina, Josefina, acuérdate de lo que te he dicho algunas veces. La naturaleza me ha dado un alma fuerte y decidida. Ella te ha hecho de encaje y gasa. ¿Has dejado de amarme? Fragmento de la carta de Napoleón Bonaparte a Josefina. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana también tocaremos un tema muy importante, no tiene que ver en nada con esto. Desafortunadamente es con la falta de trabajo cuando ya lo perdiste. No tengo trabajo es nuestro tema. Ciertamente es el del próximo miércoles. Bueno, entonces ahora les digo cuál es el tema de mañana. Mañana es agua potable y accesible para todos. Bueno, es como el amor, potable y accesible para todos. Para todos los que quieren, evidentemente, pero ante los problemas que visiblemente tiene toda la zona metropolitana con el abasto del agua, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la cultura del agua y del cuidado del agua, desde luego, en nuestra población? ¿Para cuántos años nos va a alcanzar? ¿El consumo que hacemos es responsable? ¿A nuestras hijas y a nuestros hijos los educamos verdaderamente en el cuidado del agua? Bueno, sobre esto y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza a las 9:30 en punto. Y para venir a acompañarnos y platicar con las y los especialistas, marquen entonces ahora mismo al 5341-4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida un sondeo de opinión. Siempre ha habido una nostalgia como en el sentido de que los tiempos pasados fueron mejores. Y yo creo que es una cosa que no nos conviene. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Y lo que tenemos hoy es jóvenes hipertecnologizados que traen muchísima prisa, que están sobreinformados, que ven la tele, el iPad y el celular al mismo tiempo, que son disque multitask, que sus periodos de atención son de 7 segundos. 7 segundos. Ese es el tiempo que atienden los chavos, ¿no? Y estos mensajes no dejan de ser escritura, no dejan de ser una forma epistolar. En esta época donde tenemos el teléfono, donde tenemos mensajes grabados, Twitter puede ser tan largo como uno quisiera. Yo mensajes de WhatsApp larguísimos, con emoticones, cartas verdaderas, no siempre de amor, ¿verdad? Pero cartas de algún tipo, ¿no? Pero que la gente no tenía otra cosa que hacer, no había televisión, etcétera. Entonces, tu única manera de aproximarte al mundo era a través de la literatura y de estos libros enormes. El mundo cambió y ahora tenemos tanta información que la gente no se va a detener a leer 1200 páginas. Lo que ha dado lugar es una nueva forma de relación. Vemos mensajes de WhatsApp que son verdaderamente historias epistolares del siglo XXI. Lo interesante del asunto es que a través de las palabras se encarnan los sentimientos y los hechos. Es una forma de descalificación de aquellos que tienen mucho miedo de sentir. Eres un cursi, ¿no? Y es una descalificación. Son ridículos, más bien, los que nunca han escrito una carta de amor. Lo que hacemos es, con una carta, alargar la experiencia, recordarla, recrearla, amplificarla. Cuando uno escribe, se encarnan los hechos. Es algo más que un diario, es como un testimonio de vida. Que las personas sí estamos ávidas de leer porque sentimos, depende mucho de lo que estamos viviendo. Para mí una carta es un tema más personal, es mucho más bonito que un correo electrónico o cualquier medio digital. Tiene más sentimiento, más emoción también. Para mí escribir una carta es como algo muy, muy personal, que les estoy dando mi tiempo y aparte mis sentimientos a la persona que le escribo. Cuando escribes una carta de amor, yo creo que es algo que quieres dejar plasmado más allá de una pantalla, ¿no? De un celular, de un texto. Implica como que acordarme de momentos que he pasado con esa persona y pues como que hacerle recordar que valoro ese momento. Emoción, sentimientos, luego recuerdos, a veces dolor. Hay tecnología muy moderna, como tú sabes, los teléfonos celulares, tantas redes sociales, etcétera, etcétera, pero no se compara con la personalidad de darle un sellito, tu propia letra. Para escribir una carta pues tiene que tener un propósito mucho más allá de un mensaje simple, ¿no?
entonces es mucho más romántico, creo que se ha perdido mucho esa práctica. No, la verdad, soy honesto, no la practico, pero ahora que me la mencionas, no estaría mal, voy a escribir una carta. Eso, es que la verdad, después de estar hablando de esto, dígame si no se le antoja escribir una carta. Pero yo digo que escribamos esa carta de verdad yendo al correo, sellándola, poniéndole su timbre y mandándola por correo. Que tarde días en llegar a la otra persona. Siempre es emocionante recibir una carta. Y pues, yo me imagino que a muchos nos pasa que llegamos a nuestra casa y pues lo único que tenemos son cobros, ¿no? Las cuentas del Cartas, banco. pero de los bancos o de adeudos o de cosas así, o de cosas que hay que pagar, de servicios que hay que pagar. Y pocas veces recibimos de repente esa sorpresa, esa grata sorpresa de recibir algunas palabras de alguien que en algún momento dado estuvo pensando en ti. Entonces, eso me parece que es muy importante y que le digo, a lo mejor a partir de este programa, a usted que nos está viendo, se le antoja el día de hoy escribir una carta. Hágalo, porque como comentábamos hace un rato, y nada más que ya no acabamos de decirlo, que ya ni siquiera las tarjetas de Navidad se usan, porque ya todo es electrónico, ya todo es con pues imágenes que nos volamos de internet y todo es rápido, fácil y de una manera mucho más expedita. Y ya esta costumbre de ir y mandar a hacer tus tarjetas, que a veces hasta se mandaban a hacer con el nombre de la familia o con el nombre de tu pareja, y se escribían y se mandaban, pues eso ya también quedó un poco en desuso. No toda la gente ha perdido esta costumbre y es el caso, por ejemplo, de Juan Manuel, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Tú sigues escribiendo cartas? Para mí solo. Para ti, no las mandas. ¿Para qué te sirve escribir esas cartas para ti? Plasmo mis sentimientos. Uh-huh. ¿Y por qué no las mandas? Muchas veces no hay gente que la quiera leer. Ajá. ¿Las personas a las que van destinadas crees que no les gustaría leerlas? Inclusive algunos son difuntos. Ah, ok. Y por ejemplo, nos ibas a leer un parrafito de una carta. ¿Esta carta a quién es? ¿A quién se la habías escrito? Es una carta de amor a un hijo finado. Ok. ¿Nos quieres leer un parrafito? A Ulises. Aquí ya no hay nada que detenga las palabras, y en su lento vagar se arremolinan al lado mío como queriendo recordar el frío que me ha dejado tu partida. No lo quiero aceptar y me pongo a platicar cualquier tema con tu fotografía. Tu sonrisa a veces me anima, como si estuvieras de acuerdo y hasta creo que te ilumina. Otras veces la leo burlona y retadora, cual si quisieras decirme lo tonto que me veo siendo tan cobarde. En algunas ocasiones esa sonrisa demuestra tu alegría, esa que solo aflora cuando encuentras un amigo. Y ahí sigue porque pues es una carta muy larga. Te agradezco mucho que nos compartas, aunque sea un párrafo. Y me doy cuenta que es una manera en la que tú tienes de expresar todas esas emociones. Quedan ahí plasmadas en las cartas. ¿Cuántas cartas tienes? Las escribo, las guardo, las tiro, las meto en libros o en revistas, abajo del colchón. Uh-huh. Y cuando las vuelvo a encontrar, las tiro. Uh-huh. Las tiras. Fíjate que es la verdad es un material valiosísimo. Además escribes de una manera muy linda, muy padre. Y me imagino que te cuesta trabajo verbalizar estas cosas y a través de la escritura lo puedes hacer mejor. Muchas veces espero que nadie la lea. Uh-huh. ¿Y tú las vuelves a leer? Sí, las releo y no creo que las escribí yo. Fíjate. Las escribe tu corazón, Manuel. Exacto. ¿Verdad? Muchas gracias por compartirlas. Gracias. Muchas gracias. Y a ver, por acá, Estela, tú también te gusta la escritura. Sí. Uh-huh. Mi madre también escribía. Ni ella ni yo tenemos conocimientos de literatura, pero eso sale de aquí. Uh-huh. Sí. ¿Y tú a quién le has escrito? Bueno. ¿Y las has mandado? ¿Tú sí? ¿O tampoco? No. Fíjate. No. ¿Qué cosa? Esta con el tema de hoy, que es una carta de amor, y como ves es una cosa muy, muy pequeña. Breve. A ver, fue léemela. Un gran amor. Ay, del pasado. ¿Del pasado? Okay. A ver, lésela a ese amor del pasado que Bueno, ni sabe que es para él. ya no está. Ya no está. Ok. Bueno, dice como título, y simplemente, te amé antes de sentirte mío. Después
Tus besos encendieron nuestro amor y simplemente me uní a ti. Hemos recorrido juntos muchos años, ¿los recuerdas? He contemplado tus sienes platear y yo te pido, amor mío, que perdones esta tardanza mía. De nuestras tormentas, con un beso dices tú, te devuelvo la calma. Y simplemente me uno a ti. Pero si una nube aparece en nuestro cielo y todavía sientes el mismo amor, con un beso. A ver, espérame tantito, porque ya se dejó de oír eso. Te voy a prestar aquí el mío. Espérate. Otra vez regrésate aquí. Y simplemente. A ver. Y simplemente me uno a ti. Aquí. Bueno, y simplemente me uno a ti. Pero si una nube aparece en nuestro cielo y todavía sientes el mismo amor, con un beso, retírala. Y simplemente sigue unido a mí. Para ti, a quien tanto quiero, en el día de tu cumpleaños. Ay, qué bonito. Y bueno, ¿qué significado tiene para ti el haber escrito esas cartas? ¿Tú sí las guardas, las conservas y las lees? Sí, sí las guardo. Tengo un librito a mano, estas las saqué porque ya no veo muy bien. Ajá. Entonces pero las tienes escritas a mano. Sí. Okay. Sí. Okay. Pues muchas gracias, Estela. La verdad, ahorita no, porque ni siquiera tenemos bien el micrófono que ya me tuve que quitar yo aquí para. Vamos, mientras tanto, mientras arreglamos aquí esto del micrófono, vamos con Óscar Virués, que tiene muchísimas llamadas y comentarios. Muchas cartas, muchas misivas. Víctor Hernández Herrera. Señores, me sorprende que no se den cuenta de un error del que están partiendo, puesto que están diciendo que los emoticones, Twitter, así como las contradicciones que se utilizan, o las contracciones más bien, perdón, que se utilizan en esas redes sociales, de que según son igual que los idiomas anteriores, pero no se dan cuenta de que los idiomas se han dado de manera natural en las sociedades y los emoticones y demás contracciones usadas en Internet son inventadas por publicistas y sociólogos, es decir, estamos comunicándonos como a los disque inventores de Facebook y Twitter se les antoja y no como nosotros queremos verdaderamente comunicarnos. Pero nos han hecho creer que es como nosotros queremos hacerlo, únicamente para limitar nuestro pensamiento. Esta otra llamada, bueno, es de Pilar Ortega. Considero que la tecnología es buena para comunicarse, pero desafortunadamente se está perdiendo el lenguaje y la comunicación. Es lamentable que la juventud no entienda la letra manuscrita. Este otro comentario es de Fernanda Ramos Hernández, tiene que ver un poco con lo que sea también nuestro público. Yo le he escrito cartas y notas a mi pareja, pero nunca he recibido respuesta, por eso lo dejé de hacer. Yo soy muy cursi y romántica y quisiera que él también. Y es el caso seguramente de muchas personas, ¿eh? Fernanda Trujillo, mi novio me escribe poesía, es un hombre extraordinario. Me da cartas muy seguido y yo de igual manera intento escribirle y pintarle porque son cosas que se quedan para toda la vida. Patricia Morales Romero, yo soy de esas que todavía escribe cartas y guarda copias para leerlas de vez en cuando, con fecha para recordar sentimientos, pero la carta más difícil fue la que escribí para mí. A mí no me puedo engañar ni mentir. Angélica, yo estudié redacción literaria, estoy casada y en todas las relaciones hay problemas maritales. La terapia que tengo es escribir. Das todo de tu parte escribiendo y tal vez no lo des a la persona, pero sí te sientes tranquilo y la verdad es que te quitas un problema y un peso de encima. Por otro lado nos dice Gaby SB, es diferente olvidar el romanticismo que escribir a mano las cartas de amor. Así como las personas, el amor evoluciona. Alex Kiap, aferrarse a las cosas como fueron y no serán más, si dejaron de usarse es porque hay medios mejores para hacerlo. Sergio Miguel Carrión, tengo 51 años y fui de esos románticos que escribían cartas de amor. A un casado le escribía cartas y tarjetas a mi difunta esposa. Ivette Hernández, todavía el año pasado nos escribimos cartitas de amor con mi esposo, pero pues si por las redes sociales se ha perdido eso. Bueno, es la opinión, que por las redes sociales se pierde. Y esta última llamada de un anónimo que dice, mi esposo casi siempre ha estado en Estados Unidos y desde 1979 nos escribíamos cartas mientras él venía.
Tiene 30 años que nos escribimos, incluso conserva una caja llena de cartas. Actualmente nos comunicamos por teléfono. Me gusta mucho su programa, felicidades. Pues gracias a ti por compartirlo. Ya imagino, debe ser no una cajita, un baúl de cartas. Yo también tengo mis cartas guardadas de algunos viajes, de algunas cosas que me escribía mi mamá, mis hermanos, algunas parejas. La verdad es que son testimonios de vida. Y muchas veces regresas a ellos y te das cuenta de que algunas cosas que pensabas no eran ciertas porque ahí están escritas de otra forma. O sea, también sirven como referencia personal, ¿no? Uno va cambiando con los años. Y uno va cambiando con los años. Son documentos, ¿no? Y te olvidas de tu de historia. Claro, son documentos de tu historia valiosísimos también. Insisto que es eso lo que se va a perder ahora con esta cuestión efímera A de eso lo que es iba. el WhatsApp, porque pueden ser, bueno, ahí se va a quedar mucho tiempo, pero tengas un problema con tu teléfono o con Se tu acabó. proveedor y se acabó. Sí. Entonces hay que hacer O un ca- o esfuerzo cambia la red especial para porque- guardar eso y Exacto. ¿Sabes qué me hiciste pensar Cambia la justamente en todo esto que estamos hablando, que lo que se escribe en los WhatsApp o en las redes sociales es un hecho histórico, literalmente, y es un hecho de testimonio personal? Y entonces, la invitación es que la gente escribe cosas que pueden ser muy interesantes. Lo que habría que hacer es poner un respaldo, guardarlo, etcétera, Claro. y así como conservas las cartas O de la imprimirlo, o los pues, imprimes y volviendo los al tienes 19. ahí. Pero es auténtico, o sea, digamos, la inmediatez de la forma en la que escribimos hoy en día es absolutamente auténtico. Yo pienso en muchos WhatsApps que contestas de cosas O que... sea, no todo, No todo, todo, no. pero No, si son escribes géneros, con tu ¿no? amado en el WhatsApp, eso es un testimonio de carta de amor vía WhatsApp. Mira, si lo respaldas en Si una lo respaldas, si lo memoria, imprimes, si lo o algo guardas, así. Vamos a una pausa y lo discutimos. Mi adorable y adorada, me he estado preguntando si tal felicidad no es un sueño. Me parece que lo que siento no es terrenal. Todavía no logro comprender este cielo sin nubes. Toda mi alma es tuya, mi Adele. ¿Por qué no hay otra palabra para esto aparte de alegría? ¿Es porque el discurso humano no tiene el poder de expresar tanta felicidad? Temo que de repente despierte de este sueño divino. Adiós. Perdón por el delirio de tu esposo que te abraza y que te adora, tanto en esta vida como en la otra. Fragmento de la carta de amor de Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista francés. Recordemos primeramente que las cartas se van convirtiendo a través del tiempo en un género epistolar. Estuve leyendo tus viejas cartas. A través de ellas, cada persona, adulto, niño, adolescente, puede mandarle a su destinatario, a la persona que él quiere, todos los sentimientos que le quiere transmitir. Cuando se crea la primera estampilla postal en el mundo, un cartero le lleva la carta a una niña de su papá y ella no la quiere recibir, porque su papá le dijo que cuando recibiera ella la carta, de antemano sabía que estaba bien él. Entonces, sin necesidad también de abrirla, la carta te está diciendo el personaje, la persona, mi ser querido, está bien, vive y estamos todos felices y contentos. Nosotros tenemos en primera instancia visitas guiadas a través de citas, en donde se les da a los niños o adolescentes o cualquier persona una visita guiada a través del Palacio Postal, las funciones que tiene el Palacio Postal, y dentro de los talleres estamos escríbele una carta a quien tú quieras. Les enseñamos cuáles son las partes que conforman una carta, que es en primera instancia la fecha, el destinatario, el saludo, el contenido de la carta y al final la despedida y firma. Tenemos el programa de verano, que son talleres en donde también se les enseña a escribir la carta, pero el más emotivo creo que yo es el de Navidad, en donde todos los niños y niñas vienen a escribirle a Santa Claus y a los Reyes Magos. Ese es un taller en el que recibimos a muchísimos chiquitines y que nos hace muy feliz tenerlos aquí durante diciembre y enero. Tan bonito además este edificio de correos, de verdad, Precioso. aquí en el centro de la Ciudad de México, vale la pena visitarlo, es un lugar hermosísimo, precioso.
y donde imagínense cuántas historias han pasado por ahí entre cartas, papeles y cosas que se han mandado a través de tantos y tantos años, a través de las diferentes oficinas de correos, ¿no? Oye, las que no se habrán perdido tal vez. Las que se perdían Y saben también. que hay una anécdota maravillosa de García Márquez, que un tiempo trabajó en el correo. Y entonces sucede que en los correos hay un montón de cartas que se quedan perdidas. Bueno, estaba mala dirección, etcétera. Entonces lo que hacía García Márquez es esas cartas perdidas, abrirlas. Había una cantidad de cartas de amor que era verdaderamente maravilloso. Y también dijo, a partir de aquí yo quiero escribir todo lo que se dice en las personas. Qué maravilla. Pues o sea, un que de poco alguna sí. manera ha sido también como aliciente. El para aliciente escribir, para para ti fue así Exactamente, también. exactamente. Oye, lo que decías de las redes sociales, de si lo que escribimos en WhatsApp o en el Facebook o en el Twitter va a tener permanencia o se va a terminar, yo creo que todo va a tener una evolución y al cabo de los años, cuando las redes sociales cambien, porque va a venir, el WhatsApp va a ser superado por otra cosa y el Twitter por otro y el Facebook y ahora hay el Google Más y no sé cuántas cosas que van a inventarse. ¿Y cómo vamos a preservar todo eso que escribimos y que se quedó por ahí a lo mejor y que se va a borrar? Porque incluso vamos a cambiar de teléfono a uno más inteligente. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es regresar, yo creo, a la escritura, a la usanza antigua, al papel, que ese no se pierde. Dicen que también el papel va a dejar de estar en uso porque después ya ni los periódicos, ¿no? Las revistas, todo. Pero bueno, mientras se pueda, hay que seguir ejercitando nuestra, lo que decimos, poner nuestras emociones en tinta. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, de repente pensé que escribir una carta, a ver qué opinan, es como de alguna manera desnudar tu alma. Pero escribir en Facebook o escribir en Twitter es una manera de disfrazarte de alguien Sí, más. puede ser. No siempre, no todos, pero muchas personas adoptan otro tipo de personalidad, adoptan otro tipo de actitud y representan otros papeles que quisieran representar en su vida y no realmente es una desnudez del alma. No sé si estén de acuerdo conmigo. No, y yo creo que tú no. A Quien ver, se dime. desnuda, quien desnuda el alma en Facebook ya es un exhibicionista que necesita ayuda. Exacto. O sea, porque la verdad es que hay gente que comparte cosas que dices, ya, o sea, esto no me lo cuentes. Esto es íntimo, ¿no? Sí. O sea, como que hay un territorio que es de lo íntimo que a veces se vuelve público y además es peligroso, lo sabemos. Mira, estábamos hablando de, o sea, la tecnología no te convierte en nada que tú no seas. Esa es la verdad. Hay algunas investigaciones interesantes que asocian narcisismo con uso de redes sociales. Parece que sí, los narcisistas las usan más, publican más, suben más selfies. O sea, también hay estudios que hablan de una correlación entre cuántas selfies te tomas al día, al año, a la semana y tu grado de narcisismo, ¿no? Digo, es como una obviedad. O sea, de si soledad, alguien como no está nadie para tomarte la foto. te la tomas ahí tú, estás bien exacto. solito, Yo también pienso que ese pobre señor, señora, Con no su tiene palo, alguien que le tome una foto, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso... Además, las selfies son espantosas, ¿no? Sí, sale uno horrendo. Pero pues es la moda. Bueno, esa es la cosa. pero la cosa es que uno expresa lo que es también a través de la tecnología. Ajá. Si tú eres un cobarde, tú vas a cortar a tu novia en un SMS o en un WhatsApp, ¿no? Si tú eres alguien que evade la intimidad, te vas a dedicar a WhatsAppear y vas a ver muy poco personalmente a la gente. O vas a estoquear, vas a estar viendo lo que otros claro, si eres escriben. un boyerista Claro, estoqueas. acosador, vas a estar viendo las vidas de los otros o de las otras, ¿no? Que es un clásico. O sea, hay mujeres que se quejan de que los hombres solamente favoritean las fotos que tienen en traje de baño en Instagram, ¿no? Si eso, oye, el hecho de que la chava la suba no te da el derecho como a solo comentar eso, ¿no? Pero me acordé hay una sección en el New York Times que se llama Amor Moderno, que ahora ya tienen además la versión en español, están traduciendo algunas secciones del periódico, lo cual es muy padre, ¿no? Y se llama Amor Moderno. Y hay una historia muy interesante de el texteador, se llama, el The Texter, ¿no? Entonces, ese güey lo conocían en la banda de neoyorquinos que eran amigos como el The Texter, ¿no? Porque conoce a una chava en una fiesta, se enganchan, se medio encantan, se ven 2 veces y lo que sigue son 6 meses de textos. Entonces, era muy buen texteador y la chava está medio enganchada de los textos, pero luego se siente ridícula porque se da cuenta que tiene una relación con el WhatsApp. O sea que en carne y hueso este cuate lo ha visto 2 veces y entonces un día se atreve por WhatsApp a decirle, es una historia que termina bien, se atreve a decirle, porque además son historias reales, se atreve a decirle, ¿sabes qué, mano? Ya, me siento ridícula de estar nada más mensajeándonos, yo te quiero ver, quiero cenar, quiero tomarme un vino contigo. Y entonces él le confiesa, le dice, vamos a vernos, voy a tu casa, cenemos.
Entonces va a su casa y le confiesa que se moría de terror de invitarla a salir y de que ella le dijera que no. O sea, era un tímido patológico, el texter, ¿no? Que parecía un tipo que sí tenía problemas con la intimidad y tenía problemas con la cercanía, pero que finalmente logra acercarse a ella cuando ella lo confronta. Y terminan juntos. No sé si sigan juntos, pero por lo menos ella cuenta esto, ¿no? Te ocultas detrás del WhatsApp, pues tienes una bronca. ¿Crees que ya te comunicaste con la gente que quieres, con tu mamá, con tu mejor amiga, porque le mandaste un WhatsApp? Tú tienes un problema. O sea, no es un problema el WhatsApp. O sea, yo llego a un punto en donde digo, ¿sabes que estoy harta de WhatsApps? Vamos a vernos. Pero depende mucho de tu personalidad, ¿no? Tu personalidad es la que se refleja en las redes. ¿Quién Exacto, eres? eso me parece muy importante que sí quede claro en este programa, ¿no? Lo que acabas de decir tú, no te sacan nada que tú no eras antes, ¿no? Entonces, si tú eres un narcisista extremo, pues por supuesto que te vas a estar fotografiando las piernas, la cara, todo el día para estarlo poniendo en redes Y sociales. cosas innombrables Cosas también. innombrables. Sí. Sin que nadie las solicite. Yo tengo un Luego te quitan señalamiento, de porque WhatsApp. a mí me agobia un poco cuando calificamos, ¿no? Si este es narcisista, si este no sé qué. Yo creo que la realidad es que el mundo es complejo. La maravilla de las redes es que abrió una serie de cosas que están ahí. Porque igual me voy al siglo XIX, el que escribía la carta de amor, no sé qué. Yo no sé si Napoleón realmente estaba muerto de amor por Josefina y no te bañes. Le gustaba su olor. O qué es lo que estaba pasando en la cabeza de este hombre, tienes ¿no? razón. Entonces yo creo que la realidad es que hay muchas formas de relación que son diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Eso no hace a la gente patológica, tímido, el extremo, exhibicionista y no sé qué. Simplemente es una nueva manera de contarte la realidad. Cuando alguien se saca selfies todo el tiempo, está mostrando lo que es a partir de otra manera de realidad. Y está ahí. Sería muy fácil calificar si es patológico, si no, es una forma que tiene de integrarse con el mundo. Pero cuando es tan superficial, cuando es puras Pero piernas. no necesariamente superficial o no. O sea, los hombres que te cortan, te bloquean en WhatsApp y desaparecen, es lo mismo que hacían los tipos que se iban a comprar cigarros y no volvían. Claro, no te O sea, decían nada. el asunto del hecho de la cobardía es Sí. simplemente a una persona que no tiene la capacidad con terminar cara a cara una relación. Pero también o está empezar. el que empieza a declararse el amor, porque en lo que decías, Valerie, de que no puede decirle a la otra persona fijamente a los ojos que le ama porque le impone, porque quién sabe si va a haber rechazo. Entonces volvemos a lo mismo. Exacto, pero entonces no es la red, sino cómo la gente a personas. través de los medios tiene una serie de conflictivas para relacionarse, no relaciones y demás. Y por eso el valor de las cartas escritas a mano, el valor está en que tú te das el tiempo de decirle a la otra persona todo lo que te pasa. Por eso digo que cuando uno se sienta y escribe, se encarnan los hechos. Y ya tienes tu cartita, y es muy curioso lo que decían, y entonces el siguiente paso es ¿qué hago con la carta? ¿Se la doy, no se la doy, la guardo, la quemo, ¿Me la la como? guardo? ¿Es para mí? Exacto, pero entonces ya tienes un hecho tangible de tu vida, y la siguiente decisión es qué vas a hacer con ese hecho. ¿Cuántas veces reescribían o releían ustedes una carta antes de enviarla? Ay, muchas veces. Y las Depende de volvías la a personalidad hacer. de cada quien, pero era un ejercicio mucho más cuidadoso. Sí. No como en la actualidad que tal vez a las 3 de la mañana un tweet sale volando y al día siguiente decide qué Y si estás borracho, peor, ¿no? No, bueno, pues, claro. Imagínate cuando tenías que esperar un mes o mes y medio a que te llegara la carta Y luego para tenías que ir saber al correo para quitarla. para no te la saber mando. pero yo sí quisiera, si te perdón. cortaban o no te cortaban. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. O sea, yo estoy de acuerdo con que la calificación o el diagnóstico que hay detrás de decir narcisista, exhibicionista, introvertido, etcétera, es patologizante. Pero es un mapa. O sea, sí es un mapa y de alguna manera, hasta ahorita, así les llamamos a ciertas cosas. Entonces, hay un montón de gente que está estudiando qué pasa con la gente que todo el día está en las redes. ¿Cuántas cosas compartes al día? Pues 25, 3, 2, 1. ¿Qué compartes, no? ¿Le respondes a los otros o solamente escribes sobre ti mismo? Que esa es una cosa, por ejemplo, que en Twitter es muy evidente, ¿no? Hay cuentas que son de autopromoción. Hay gente que jamás en la vida recomienda el texto de nadie más. Eso te habla de, yo pienso, yo no soy una estructuralista, pero sí creo que hay ciertos perfiles de personalidad que son mapas que te indican ciertos caminos que hay en la personalidad de una persona, sin que eso sea
como encasillarla, encuadrarla en una patología, ¿no? Yo lo que creo muchísimo es al cabo de los años, no como experta como ustedes dos en la materia de la psicología, pero sí como en mi experiencia con las personas en la radio, como decías tú, Marisa, el ser cercano, el ser como todos común y corriente, que no somos ni poetas, ni escritores, ni nada. Y lo que sí te puedo decir es que afloramos lo mejor de nosotros cuando realmente nos sentamos y nos concentramos en expresar esas emociones a través de un papel, ya sea el mail o sea un papel, conforme ustedes crean que sea lo más fácil de que pudieran expresarlo y mandarlo, ¿no? Porque a veces nos limita mucho el asunto de ir al timbre, la carta, de aquí a que le llegue, mejor se lo mando por un correo electrónico y sé que le va a llegar de inmediato. El problema es no tener la respuesta y no saber después qué produjiste con eso que escribiste. ¿Qué pasó con eso? Pero una vez que vaciaste esas emociones, siento yo y vuelvo a lo mismo, hay una catarsis y hay un respiro mejor, me siento mejor y hay que hacerlo y es un ejercicio muy sano. Oye, hay una catarsis aquí enorme en las redes sociales que nos dice Photography, ya se me antojó mandar cartas como cuando tenía 16. Muy buen programa. Evítame, por favor, nos dice, el problema de usar correo tradicional es que las cartas no solo tardan, sino que se pierden. Mejor doy mis cartas Y las leemos en mano. otros. Se tardan. Alonso Pérez, en una carta escrita a mano, el corazón, la mente se unen. Juntos mueven los dedos para expresar cualquier sentimiento. Ricardo te ubica, las mejores cartas de amor que he escrito son dirigidas a mí después de dejarme de amar y lastimarme con el desprecio. María Inés Francisco, la carta hecha a mano es una obra de arte donde el autor plasma su cosmovisión para el destinatario ideal. Nos dice Yu Navarro, felicidades al resto de los panelistas, me encanta el programa. María Inés Francisco, escribir a mano es un acto que implica sensopercepciones que no alcanza un emoticón. Nivélate, la mejor forma de expresar es escribiendo, porque no te reprimes al expresar. Rebelde con causa, Drácula de Bram Stoker se desarrolla a través de las cartas. Por acá hay varios comentarios también que nos dice Jacobo Morá, hay cartas liberadoras que logran a dosis como a las del pensamiento coartado a Antonio Gramsci o como las de la libertad arrebatada a Oscar Wilde. Roxana Rodríguez Melchor, mis hijos me hacen muchas cartas de amor. Esta otra me gusta mucho, nos dice Yadira Noemí Jaramillo, no, pues no, tal vez estoy, que nunca he recibido una carta de amor, qué triste, mejor que ya me lleve Diosito de aquí. Que se haga una carta a sí misma. Que se la escriba, ¿no? Que alguien se la mande. O que ella comience también escribiendo. Claro, ¿no? claro. Bueno, pues aquí estamos con Amaranta, ¿verdad? ¿Cómo estás, Amaranta? Bien, gracias. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a lo de las cartas? A ver, ¿tú qué estás haciendo? Pues mira, yo trabajo en DEMAC, Documentación de Estudios de Mujeres, hace 12 años ya, Ajá. y llevo 6 años dando talleres. Tenemos un taller que se llama Para perderle el miedo a la escritura, en el que les mostramos a las mujeres que pueden escribir acerca de su vida, y uno de los ejercicios tiene que ver con cartas. Entonces, lo que pasa en los talleres es que claro, no solamente pedimos cartas de amor, pedimos una carta de despedida, una carta de odio, una carta de propuesta indecorosa, erótica, lo que sea, pero sienten que resuelven algo adentro, sienten que traían a lo mejor un nudo atorado aquí en su pecho y cuando escriben esa carta, aunque saben que no la van a dar, ya deshicieron ese nudo. Sí. A lo mejor hay catarsis en llanto, a lo mejor no, pero muchas veces la catarsis sucede con la misma escritura. O sea, en el mismo acto de escribir, ya están soltando una emoción, ya están soltando un recuerdo, ya están soltando una persona incluso. Y con respecto a lo de las nuevas tecnologías, bueno, nosotras que andamos dando estos talleres con grupos vulnerables y en muchas zonas del país, hemos encontrado que todavía hay muchos jóvenes que no tienen acceso a todos estos aparatos de la tecnología o a Internet, y muchas chicas todavía escriben a mano y escriben cartas, todavía hay una... Claro, se nos pues olvida que no todo el mundo tiene acceso. Exactamente, entonces sí hay todavía, hay como una, a lo mejor ya lo último que queda en cuanto a la cultura de la carta escrita o al diario, por ejemplo, también hay chicas que de secundaria y de preparatoria que tienen diarios, y es muy interesante saber
que todavía existe eso, porque bueno, también hemos ido con chicas que sí tienen ese acceso y entonces sí prefieren escribir en las nuevas tecnologías, pero definitivamente en Demac sí sabemos que el escribir a mano y el escribir en la computadora es distinto, te da una sensación y te da una experiencia de la escritura muy distinta en un caso y en el otro. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo para nada. Déjame ir a una pausa, vamos rapidísimo a una pausa y regresamos a seguir platicando. No se vaya, tenemos muchas cosas muy interesantes todavía para contarle. Regresamos. Mi amado ángel, estoy loco por ti. No puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre ellas. Ya no puedo pensar en nada diferente a ti. A pesar de mí, mi imaginación me lleva a pensar en ti. Te agarro, te beso, te acaricio. 1000 de las más amorosas caricias se apoderan de mí. Me siento tonto y feliz tan pronto pienso en ti. Giro en un sueño delicioso en el que un instante se vive 1000 años. ¡Qué situación tan horrible! Ayer, durante toda la tarde, me dije a mí mismo, es mía. Los ángeles no están tan felices en el paraíso como yo lo estaba ayer. Fragmento de la carta de amor de Honoré de Balzac, novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX. La primera que se me viene a la mente que sé que le encantaría es a mi mamá. Se le enviaría a mi hijo. A mi familia, porque no vivimos en la misma ciudad, a mis papás, mis hermanos y a algunos amigos. También me gustaría escribirles. Pues a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposo, mis papás. Pues una carta de amor, yo creo que a mis tíos, a mi mamá, a mi novio, pues es que ahora sí que amor implica muchas cosas, ¿no? Y puede ser hasta el amor que sientes por un amigo. A mis hijas. A mi esposa. Pues a la niña de mis ojos. ¿Y ustedes a quién le escribirían una carta de amor? De hecho, en un comentario en Twitter me decía, bueno, la verdad es que yo jamás he escrito una carta, no sabría ni por dónde comenzar. Bueno, tal vez el día de hoy es un buen día para comenzar este bello ejercicio. Y ahora sí, hace unos bloques yo les decía que el programa de mañana, que ese es otro tema de la falta de agua, pero la próxima semana, el próximo miércoles, hablaremos de cuando no tengo trabajo. ¿Qué es lo que puede provocar en una persona? ¿Qué sentimientos pueden provocar el quedarse sin trabajo? Desde luego, pues desesperanza, coraje, angustia, miedo, inseguridad, poca certeza, fragilidad, en fin. Cómo trabajar con todas estas emociones también para salir adelante, porque definitivamente sabemos, en nuestro país la situación es complicada y económicamente no estamos muy bien. Y encontrar un nuevo trabajo depende de muchas cosas, pero si nosotros no ponemos en orden todas estas emociones, seguramente nos va a costar un poco más de trabajo. Así que el próximo miércoles hablaremos precisamente de esta brecha que se abre entre cuando perdemos un trabajo y encontramos el siguiente. Y para que sea el menor tiempo posible y entonces empecemos a generar nuevamente de forma económica y profesional, evidentemente, no se pierdan este programa, 9:30 en punto de la mañana. Y para venir y llenar este estudio, marquen al 5341-4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte del programa. Bueno, hemos hablado hasta el momento solamente de cartas amorosas en un sentido romántico, ¿no? Sí. Es decir, un amor hacia una persona que la verdad es una construcción cultural, ¿no? Que nace, no sé, en la Edad Media, con el amor cortés, en el romanticismo. Hay cartas que no hablan simplemente de una relación entre dos seres humanos, sino que hablan de un amor que trasciende tal vez ese tipo de, digamos, relación terrenal. Empezaba el correo incipiente, el mail, y después el mail ya llegó a desplazar a las cartas y después el Twitter llegó a desplazar un poco al mail y luego el Facebook y el Twitter, las redes desplazaron al correo. Que lance la primera piedra, el quien no haya escrito una carta de amor alguna vez en su vida. Es una forma de narrar tu propia historia. Sí. Se dice
que la historia en realidad no es lo que te pasó, sino cómo tú te cuentas esa historia. Eso es lo que se va a perder ahora con esta cuestión efímera A de eso lo que es iba. el WhatsApp, porque pueden ser, bueno, ahí se va a quedar mucho tiempo, pero tengas un problema con tu teléfono o con Se tu acabó. proveedor y se acabó. Lo que se escribe en los WhatsApp o en las redes sociales es un hecho histórico, literalmente, y es un hecho de testimonio personal. Quien desnuda el alma en Facebook ya es un exhibicionista que necesita ayuda. Hay un territorio que es de lo íntimo que a veces se vuelve público y además es peligroso. La tecnología no te convierte en nada que tú no seas. Pues estamos aquí de regreso y estábamos viendo los libros que tienen aquí para perderle el miedo a la escritura. Deténmelo ahí tantito, por favor. Retrospectiva, Mujeres hechas de palabras, Secretos, leyendas y susurros. O sea, todo tiene que ver con esta forma de narrarte a ti mismo. Exacto, con la escritura autobiográfica. Ajá. Muy interesante, muchas gracias. Y me imagino que están apareciendo en pantalla los datos, ¿verdad? Para que se Sí, puedan así es. acercar. Tenemos un concurso bianual donde invitamos a las mujeres para que escriban su vida y tenemos talleres de muchas categorías, todo referente a la escritura autobiográfica. Pues ahí está una invitación para si usted quiere empezar a escribir, bueno, pues a lo mejor hasta meter su carta a un concurso, ¿no? Y entonces está muy interesante. Y también por otro lado, Ángeles, me da mucho gusto saludarte. Ustedes están haciendo lo mismo, pero con personas adultos mayores. Sí, claro. Es parte de DEMAC también, ¿no? Una de las formas de talleres que tenemos en DEMAC está dirigido a adultas mayores. Mujeres. Mujeres, sí, porque DEMAC se dirige a mujeres generalmente, no, únicamente. Estos talleres para adultas mayores son interesantes porque, en primer lugar, distinguir que no todas las adultas mayores son iguales. Hay mucho que después de los 60 todos son iguales, pues no. Hay mujeres de 80 muy vitales, muy activas, y hay mujeres de 65 ya con menos dificultades, con más dificultades, ¿no? Bueno, ¿Y escriben cartas? en estos talleres lo que damos es escritura autobiográfica en general, ¿no? Y les damos temas, los que yo veo que más estimulan, que son los saberes acumulados desde la cocina o los dichos populares, los asuntos de familia, la historia familiar, y también qué se siente ser mujer y cómo me siento como adulta mayor. En fin, son temas que se desarrollan en esos talleres. Pero ahí, hablando de cartas, me he encontrado, por ejemplo, con una señora en un asilo que tiene un cuaderno antiguo lleno de las cartas que ella le ha escrito a su esposo y a sus hijas, que nunca mandó. Ay, ha de ser una belleza. Y dice, no sé si tirarlo o no tirarlo. No lo tires, por favor. No. Sí. Que alguien te lo capture, puedes hacer todo un libro. Entonces ahí estimulo el aprecio por lo que cada una ha registrado en su vida, ¿no? Otra mujer en otro taller decidió, como producto del taller, decidió escribirle a su esposo y a sus hijos cuando había conflictos familiares. Hizo cartas para ellos diciendo claramente todo lo que sentía, no sé qué. Y dice que no se las leyó, pero los reunió y como ya había escrito, pudo expresarles por primera vez, ordenadamente, lo que ella necesitaba, lo que ella quería decirles. Porque dice que en otras ocasiones les dice y todo enojado y le salía todo atropellado y no le hacían caso. Claro. Entonces ahí la escritura de la carta le sirvió para una mejor comunicación verbal, ¿no? Con su familia, y solucionaron cosas. Entonces eso fue muy interesante. Y la otra parte de por qué adultas mayores, porque son un testimonio para el futuro, de cómo se vivía antes, de cómo se pensaba. Son materia prima en caso de que ellas quieran publicar, ¿no? Porque en DEMAC podemos publicar por vía digital. Si mandan cada quien sus escritos a nuestra página, se pueden subir y ya se hacen públicos inmediatamente. Entonces, estos testimonios de las adultas mayores me parecen valiosísimos, porque se dice algo sobre historia de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que antes estaba el café no sé dónde, en el centro pasaba esto, pasaba lo otro, ¿no? Tradiciones, de cosas, de cómo se vivía antes, de cómo se pensaba antes. Son unas joyas. Son joyas, verdaderamente. Oye, y la pues otra invitación a que la gente se acerque a escribir. Sí, y la otra parte también muy, muy interesante de estos talleres es que ya nadie quiere escucharse, ¿no? Sobre todo las adultas mayores, pues ahí las visitan rapidito, sí, mamá, ahí me tengo que ir, ¿no?
y ya todo lo que ellas sienten o lo que sentimos, a veces ya nadie quiere escuchar. Entonces, en los talleres se escuchan unas a otras. A veces están en un mismo asilo y no se conocen entre ellas suficientemente. Ya en el taller dicen, yo no sabía que tú vivías esto, yo no sabía que te había pasado aquello, ¿no? Entonces, es una forma también de comunicación, de cercanía, de compañía y de poder volcar lo que se sabe, lo que se ha vivido. Claro. Muchas veces es a través ¿Tú de también cartas. escribes? Sí, claro. ¿Y las tienes guardadas? Yo tengo guardado lo que escribo, lo que he escrito y lo que me han escrito. Ándale. Y ya lo tengo todo capturado y de todas las cartas que he recibido voy a hacer algo no sé muy bien que todavía. Oye. Pero el día de hoy se me ocurrió, bueno, las cartas de amor que me han mandado, voy a leerlas otra vez a ver Claro, qué pasa. oye, sirven para subirse la autoestima, ¿no? Cuando andas así de capa caída y todo eso, sácate unas cartas de amor ahí que te hayan mandado. Fíjate, y para animarte. eso entonces es importante pues ponerle nada más de paso el teléfono ahí por si Es anda por si uno, ¿no? quieres volver a Sí. localizarlo. Oye, por si 20 años después sigues teniendo el mismo teléfono. Déjame sentarme aquí en medio, por favor. Me voy a pasar para acá. Y me llama la atención que aquí estaba platicando también con Héctor, y Héctor enséñales nada más la cantidad de tarjetas postales, que es otra forma que también se ha perdido, que no son cartas largas de amor, pero miren nada más la cantidad de tarjetas postales que Héctor mandó durante su vida, algunas además nada más. No, nada más dentro de 10 años que estuve en la Armada de México. Estos son de 10 años, y eso me hizo recordar también cuando recibía las postales de mi hermana que estaba viajando y que me mandaba fotos y saludos de algún lado o del otro. Las tarjetas postales también eran una belleza y eran una forma, pues a lo mejor más breve, eran el Twitter que hoy conocemos, ¿no? Con imagen y todo, pero muy lindas las tarjetas porque nos enseñaban de alguna manera el lugar, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. ¿Siempre te ha gustado escribir? Bueno, cuando estuve en la Armada de México, yo escribía a mis amistades. Ajá. Y ellas ¿Te me contestaban. Y en la contestación ponían, por ejemplo, a Tampico o siga su ruta. Dragamina 10, Veracruz, siga su ruta. Estábamos, cuando estuve en Panamá, tuve muchas amistades y después recibía cartas. ¿Y qué sentías cuando recibías cartas? Lo máximo. Padrísimo, Sí. ¿no? ¿Y ahora actualmente escribes o ya no? No, ya no. Ya no. Pero tienes guardado todas estas sí. memorias ahí. Dicen que parezco ¿Qué? Que tengo todas mis cosas ahí en la casa. Acumulador. Que ya las tire, pero yo no las tiro. Claro que no haces muy Que bien. las tiren cuando ya me muera. Exactamente. Además son una joya y una belleza y te agradecemos que las hayas compartido con nosotros. Ok, gracias. Rapidísimo, nada más. Sí, mi vida, buenos días. Tú querías a todos. decir algo muy breve. Sí, mira, que pues antes que nada recordar a mi padre porque fue un hombre enamorado de la vida, que le escribió a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Falleció hace 2 años mi padre y pues eso es un recordatorio para él porque él escribió muchas cosas, poemas hacia la mujer. ¿Los guardaste? Sí, mi padre los tiene en su casa, tiene poemas, tiene pensamientos, era un pensador mi padre. ¿Y tú escribes? Algunas veces sí llegó a escribir algunas cartas, una vez a mi esposo le hice una carta que todavía tengo guardada, media agresiva, pero ahí la tengo guardada para recordar, pero ahí la tengo, ahí la tengo. Sí, eso era todo. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos para allá. Vamos contigo, Michael. De alguna manera, por ejemplo, también somos medio poetas todos, ¿no? Todos traemos un poetita metido adentro de nosotros y nos gusta escribir de repente de amor o de desamor o cosas así. ¿Es lo mismo escribir una carta de amor que escribir un poema? ¿Son diferentes formas de expresión? Platícame un poquito de eso. Pues yo creo que depende de qué tipo de poesía es, ¿no? Porque hay poesía que tiene que ser rítmica, que tiene que seguir ciertas normas de rima y tal, pero también hay prosa poética. Pero si hablamos de la sustancia del contenido, yo creo que igualmente una carta o una entrada de diario o algún poema puede reflejar lo que somos más adentro, ¿no? No todos tenemos que ser, digamos, Petrarca, ni tener a una Laura, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, y de alguna manera también, pues siempre nos ha gustado esta forma de expresar las cosas. Y estamos hablando de cartas y de todo. ¿Cuál es la carta que más les ha impresionado a cada uno de ustedes? O que tengan en la memoria, personal o histórica o de algún personaje o lo que sea.
¿Se puede decir entonces algo que nos Claro. haya, una anécdota? Claro, a ver, empieza tú. Fíjate, y esto es porque también les quiero expresar con esta experiencia cómo una carta te puede ayudar a liberarte. Me estaba diciendo Patricia ¿no? de las cartas de un marino. Bueno, pues a mí me escribía un recluso del reclusorio sur y me escribió durante 5 años, todos los jueves, martes y jueves me llegaba la carta. Pero además eran epístolas que eran tamaño carta totalmente, no la carta del sobre normal, sino ese tamaño con un sobre de igual tamaño carta y me enviaba y me ponía fragmentos de los pensamientos que yo pasaba al aire, más lo que él sentía después de haber escuchado lo que yo escribí, lo que yo pasaba al aire, ¿no? O lo que otra persona me escribía y yo lo expresaba al aire. Y entonces empezó con el tiempo a sentir un cierto amor y me ponía, en cuanto yo salga de la cárcel voy a ir a verte. Ay. Me explicó los motivos de por qué estaba en la cárcel. No, que era un asunto político y que él era inocente. Obviamente que no había cometido ni un homicidio ni nada, Bueno, que eso simplemente bien. por un asunto de política había sido encarcelado por su ideología, ¿no? Y entonces me empezó a poner su descripción física y que él me empezó a ir por unos Walkman que le habían prestado en la cárcel. ¿Tú le contestabas? Y yo no le contestaba nada. Yo contestaba al aire, decía, muchas gracias, Manuel, por tu carta, y porque además él a la vez escribía poesía o prosa poética, y entonces escribía unas cosas eróticas que no te quiero ni contar. Pero que ¿sabes estaba qué? muy bien, aparte. Que sí te dieron ganas de conocer a Manuel. No. ¿Lo conociste? ¿Qué pasó? Después les cuento al final. En redes sociales, después me pidió amistad por Facebook y hasta ahí. Y viven juntos desde ¡No! hace 5 años. Y me presentó a la esposa y todo. ¿Tú Ya había tienes acabado la eso. culpa por esa voz tan sexy con No, la pues, esencia de mujer? No, bueno. Rocío Bravo. Yo leía sus cartas con mucho cariño y decía, este hombre, ¿con qué memoria escribe y se acuerda de las frases que pongo de Sabines, Neruda, Benedetti? No, tomaba Novo, notas, yo creo. tomaba nota, pero además él no tenía manera de grabar el programa. Entonces fue una cosa ¿Tú has sensacional. escrito una carta de amor? Yo he escrito carta de amor, he escrito carta de amor medio eroticona también, así. Ándele. Pero bonita, cosa bonita, ¿no? Cosa bonita. Cosa bonita. ¿Tú, Valeria? Yo he escrito cartas de amor. Fíjense que yo he recibido más cartas de amor en los últimos 10 años vía mail que las que recibí en papel. Ajá. Las que recibí en papel tienen 20 años de mi exmarido, que me escribía mucho. Una hermana mía me escribía mucho. Y un par de relaciones importantes. Las últimas han sido las más prolíficas en los dos sentidos, que yo he escrito y que me han escrito. Y yo la verdad es que tengo un ejercicio parecido a lo que contaban ahora sobre la escritura y lo terapéutico que es la escritura. El ejercicio de la autobiografía, que es una parte de la terapia, de mi proceso terapéutico con los pacientes, y yo he sido muy privilegiada porque he descubierto que hay gente que debería tener libros publicados. Sí. O sea, cuando escriben Que su nadie biografía, conoce. digo, no puedo creer que este hombre o esta mujer escriba con esta calidad literaria, o sea, tan impresionante, y además confesiones, o sea, cosas que no se han atrevido a confesarse a sí mismos y que las escriben en su biografía, y es un ejercicio muy interesante para tomar contexto de tu propia vida, porque a uno se le olvida que uno es el protagonista de su vida. Vamos a una pausa rapidísimo, pero muy interesante. Ya es el último. Ah, ya acabamos. Ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿Cómo? Más bien No que me digan escriban. eso. Es una invitación a despedida, escribir. que es Oye, una no, invitación a síguele. escribir.